Good evening, parents. Buenas noches, padre. Good evening, Bulldog Nation. Thank you for joining us today. Gracias por estar con nosotros esta noche para poder hablar cómo vamos a abrir nuestro colegio y darle bastante información, bastante importante para mejor prepararlos a ustedes y a sus hijos para el primer día del colegio. Again, thank you for joining us this evening. We're going to give you a lot of information for our reopening of school. That will be August 24th. Everything that you need to know and your child needs to know as we get ready to open up with 100% remote live instruction to open up the school year. I am joined by my colleagues, my amazing administrative team, my vice principal, Ms. Evelise Puente Ocampo is with us, my assistant principal, Daniel Montelongo, and our Dean of Academic and Student Affairs, Graciela Carvajosa, as well. And we are joined by our Student Services chairperson in charge of our counseling department, Ms. Christy Gonzalez. And I am also joined by our activities director. She's somewhere in one of these squares, Miss Leonette Gouache. So again, let's get right to it. We're gonna share the screen with you guys, and we will take questions. Vamos a coger las preguntas al final de la presentación. Si hay preguntas. All right. So as you guys know, I'm going to do the English part. Well, you don't know, so I'm telling you. I'm going to do the English part, and Mr. Montelongo will be translating in Spanish, and that's how we will flow through the presentation. As you guys know, during phase one, Cohia will be opening with remote live instruction. What is RLI? What is remote live instruction? This is what we implemented from March through June. It's accessible through Collegiate. Students are logged in and attend the class through a video conferencing platform at home. It's a type of synchronous learning. Students interact with the teacher, with their classmates. They engage in group projects with their peers. More support is provided to the students than asynchronous. And it's the same accountability as in-person teaching. Students follow routine just like they would in the brick and mortar, just like they were at the schoolhouse. Virtual education is more different in the sense that it's completely independent. They don't really interact with much students. They're working independently at their own pace. So it's not really an ideal platform or form of delivering virtual instruction if we're talking about a large population. Ok, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos comparando lo que es instrucción remota en vivo comparado con la educación virtual. Lo que implementamos desde marzo a junio el año pasado va a ser lo mismo, en donde vamos a tener clases virtuales comparado con lo que es la educación virtual, donde es algo más independiente, donde el estudiante hace sus asignaturas y todo el trabajo solo a través de la computadora. Nosotros tenemos Collegiate también, que se usa como una herramienta para poder accesar todos los recursos que tienen como estudiantes, y lo usan también para entrar a sus clases a través de Zoom, y interactúan con sus maestros, con los estudiantes, con sus compañeros a través del colegio, donde la educación virtual no deja a uno hacer eso. Como le dije, es un poco más independiente, y hay mucho más apoyo que se dan a los estudiantes a través de la instrucción remota en vivo, porque están en su clase con sus maestros a la misma vez, e incluso después le vamos a explicar donde todos los días, bueno, los lunes, miércoles y viernes, los estudiantes tienen sus horas donde los estudiantes pueden entrar a las páginas Zoom o la cuenta Zoom de cada maestro para poder recibir ayuda a medida que les haga falta. Y también aquí, one more thing, seguimos una rutina, y las rutinas son los periodos como un día normal, tratando de imitar un día regular en la vida de nuestros estudiantes.
Okay, what is our bell schedule going to look like? So parents, I want you to know one thing. Don't freak out. Nothing to worry about. We're going to have all this information. If it's not, I think it's already launched. We're going to have all this on our website. We're just sharing this information with you guys. So it's going to be the same. We're going to have period 1 and 2. So we're going to have A days and B days, right? So period 1 is A day, period 2 is B day. They're going to alternate. Those are the times. 7:30 to 8:55. We're going to start at the same time as we did during the brick and mortar, the schoolhouse academic year. And if phase 1 is lifted, we will be able to begin instruction again during this time slot. So block 1, periods 1 and 2 will be 7:30 to 8:55. Period 3 will be every day. So, boys and girls, if you have some siblings, some brothers or some sisters that attended Bulldog Nation, period 3 is kind of what is replacing period 1. They used to have period 1 every day. Now we have period 3 every day, but it's after the first block. That will be from 9 to 9:45. Boys and girls, you're going to have a snack break from 9:50 to 10:10. Okay, that's a good time for you to stretch out, refill your water bottle, get a snack, use the restroom. Then you got to be back at 10:15, and we're going to go to period 4 or 5 from 10:15 to 11:40. Then period 6 and 7 will go from 11:45 to 1:10. Okay, and then will be our dismissal. We will be offering all our families, all our parents, all our students grab and go lunch, and we're going to talk about that in one of the other slides. Your teachers are there to support you. Monday, Wednesdays, and Fridays, they're going to have teacher academic support hours. So once you're done with class, if you were confused or you have a question, confused with a math problem, didn't understand something in language arts, these are the days that you have to go into your teacher's Zoom room and ask them questions. Okay? Don't be afraid of failure. Most of all our successes, we've had to fail before to end up being successful later on. So don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to go into your teacher's Zoom room after you're done with class. Ask questions. We are here to support you guys. We are here to support your family. We're here to support our students. So those are the office hours for academic support. Monday, Wednesdays, Fridays from 1:45 to 2:45. Ok, padres, el horario, tanto como en la instrucción, la instrucción vivo en remoto, va a ser lo mismo en cuanto el condado haga la decisión de recibir a los estudiantes dentro del edificio. El horario es el siguiente, donde antes el periodo número 1 lo tenían todos los días, eso va a cambiar. Este año, la primera sesión va a ser los días A, el periodo 1, y los días B, el periodo 2. El periodo 3 va a reemplazar el periodo 1 en el sentido de que ese periodo va a ser todos los días, de 9 a 9:45 AM. Perdóneme. La primera sesión, el periodo 1 y 2, de 7:30 a las 8:55 de la mañana. El periodo 3, que viene siendo todos los días, va a ser desde las 9 a las 9:45. Este año vamos a incluir un tiempo en el medio para que los estudiantes se puedan estirar, ir al baño, coger su merienda y alejarse un poco de la pantalla de 9:50 a 10:10 de la mañana. La próxima sesión, el periodo 4 y 5, de 10:15 a las 11:40 de la mañana. Y el último bloque, periodo 6 y 7, de 11:45 a las 1:10 de la tarde. ¿Okay? Ahora, cuando se termine el día, los estudiantes tienen la oportunidad de buscar todos los estudiantes, aunque estén en casa o cuando cambiemos donde van a haber unos estudiantes entrando al edificio, todos tienen la oportunidad de venir a la escuela y recoger su almuerzo. ¿Okay? Vamos a hablar de eso en una de las una parte de la presentación que va a venir en breve. Todos los maestros, los lunes, miércoles y viernes,
van a estar en sus oficinas virtuales apoyando los estudiantes desde las 1:45 a las 2:45 de la tarde. Así que si un estudiante tiene alguna pregunta sobre una tarea o un proyecto o no entiende alguna asignatura, puede buscar a sus maestros y coger ese apoyo académico los lunes, miércoles y viernes de 1:45 a 2:45. All right, school supplies. This is an items that we got in contact with all of our teachers. So we got 2 weeks before school starts. So we want to make sure we get this in your hand. Again, all this information is available on our website. Parents, you know what we're doing. We're pivoting, and we are in a transitional year, but we're going to have positive outcomes. Okay, we're going to have positive outcomes because our school, Cohia, believes in its students and believes in its parents, and we are really going to work together. We're stronger together. We're going to work in unification, and we are going to be successful. We are being proactive and giving you the school supply list 2 weeks ahead of time. Parents, we highly, 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 highly encourage for you to make an investment in your child's education and purchase a computer or a laptop for them. We may be in a situation where if we do open, we may be requesting all students to bring their laptop, not their desktop, because that'll be a little bit weird, but a laptop. So, I know everyone has different financial situations, and I know it could be a hardship for some parents, but we strongly encourage you, if possible, to purchase a computer, mainly a laptop for your child. Again, here's a list: headphones with microphones to connect to your electronic device, binders, color pencils, crayons, flashcards, folder with pockets, four-function calculator, graphing calculator, glue sticks, highlighters, papers, pencils, pens, printer paper, scientific calculators, scissors, sharpeners, sticky notes, and a USB drive. Very important, a USB drive. And I'll pass it over to Mr. Montelongo. Padres, aquí lo que tienen es la lista de útiles para los estudiantes para el año que viene. Esta lista es una lista genérica basada en las sugerencias de los maestros y tienen algunas cosas específicas para unas clases específicas, por ejemplo, la AP Calculus. Usen esta esta lista como una, como una lista en común de útiles que les hacen falta a todas las clases. Los estudiantes deberían de usar también las listas de útiles específicos por cada clase para, en caso de que les haga falta una calculadora o algo que solamente se va a usar en una clase específica. Pero, por ejemplo, los lápices, plumas, papel, todo eso son cosas que se pueden usar en todas las clases. Pero sin embargo, en cada clase, por ejemplo, Algebra 1, más sobre todo en el high school, van a haber clases donde van a requerir algo donde quizás en otra clase no. No usen solamente esta lista, también pueden usar las listas específicas de cada clase. All right, so we're back to our website. This is accessible at your fingertips. You are a click away. You will have all the 2020, 2021 opening of schools information on our website. And I think if I'm correct, I think we have everything up already. If not, Ms. Carvajosa, is everything ready? Mr. Montelongo, do we know? I know we were working on some last minute touches. Yes, sir. We are up and running. Okay. So when you log on to www.cohiaedu.com, the best high school, middle school website in the nation, you're going to find that pop-up screen there, and you're going to find that graphic. And when you click on that, it's going to take you through all the information that we are talking to you guys about. Okay. So you don't need the PowerPoint, because this information is going to be accessible at your fingertips. Guys, we're going to go ahead. I'm not going to pull it up now, but Mr. Alvarez, when we go later and show some of the surveys that we want our parents to complete, I'll show them how to get on and all that stuff. Okay. Okay.
Padres, aquí tienen la página de entrada de nuestra página de web para la escuela de nosotros. Toda la información que le haga falta para lo que va a ser la apertura de este año, tanto como cualquier noticia o novedad que venga durante el año, se puede accesar en lo que es en la página de web de nosotros. En cuanto uno ponga el correo electrónico, perdóname, no el correo electrónico, sino el sitio electrónico y entra en el webpage, va a ver esta página a la derecha que usted ve donde tiene todas las noticias importantes. So, por lo menos cada noticia tienen 2 o 3 medios para poder buscarla en el sitio electrónico de la escuela. So, toda la información que le haga falta, por favor busquen el sitio electrónico de la escuela, o si no, no pueden encontrar alguna información, por favor, con mucho gusto, llamen a la escuela. All right, Collegiate, to our parents. Collegiate is the platform that we will be using for your children to access their teachers' classroom, for your children to have their applications of the programs that they will be using at Cohia. It is a one-stop shop. The resources will be available there. They'll have a calendar, their classroom links, and like I said, all the apps that they would be using, or that they will be using more likely, for this academic year. Collegiate helps learning communities connect, cooperate, and collaborate. It's scalable, secure platform that hubs educational applications, content, and communication. It empowers education organizations to connect their learning community. It offers a curated marketplace and complementary suite of educational applications. For a decade, students, educators, and administrators have collaborated to develop Collegia. It provides a safe, secure, validated system of processes and methods to help simplify compliance, accountability, and security. And it is the platform that will optimize your brick and mortar, your schoolhouse, transitioning into the remote live instruction learning experience. Ok, padres, Collegiate es la plataforma que usamos nosotros, las escuelas académicas, incluso la escuela nuestra, la plataforma que usamos nosotros para accesar todos los recursos que le hacen falta a los niños para poder superar en sus escuelas. Las cuentas de Collegiate se les van a presentar a sus hijos y a través del sitio de Collegiate ellos pueden de nuevo accesar los recursos específicos para las clases de ellos, la que van a utilizar y lo que le van a ayudar a ellos a superar en ellos, las clases de ellos específicos. Collegiate ayuda a la comunidad a conectar, cooperar y colaborar entre maestros y estudiantes. También es una plataforma escalable que tiene todas las aplicaciones educativas, el contenido y comunicaciones entre maestro y estudiante. También ofrece un sitio seguro donde estudiantes pueden simplificar su educación, y los maestros, tanto como los padres, pueden asegurar que los estudiantes están actuando de una manera responsables y también provee seguridad entre el ambiente de educación remota en vivo. This is the Collegiate login credentials. This is how you have to log in, okay? You will sign into Collegiate using your Collegiate ID. This will grant you access to the platform that is uniquely identifying you to your applications and resources. Your Collegiate ID is your student email. And I know it's different for you guys because you guys don't have the emails yet, but you can use a search function via this link to look up your email, okay? New students, okay, very important, parents, new students to Cohia, you will be able to look up your Collegiate ID beginning the week of August 17th, okay? So next
Monday, you will be able to look up your child's ID and their email. Ok, Collegiate, el acceso para Collegiate para los estudiantes. Los estudiantes, primero que nada, podrán entrar a su página de Collegiate usando el correo electrónico que le da Collegiate o que le da la escuela empezando el 17 de agosto. ¿Ok? Usando el correo, usando este link que tenemos aquí, los estudiantes podrán oprimar, entrar a esta página que ven hacia la derecha, poner sus números de identificación, oprimir search y les da el correo electrónico de la escuela que le pertenece a sus hijos. Usando ese correo electrónico pueden accesar su cuenta de Collegiate. ¿Ok? So, de nuevo, el ID o el usuario para entrar al Collegiate va a ser el correo electrónico de la escuela que le pertenece a su hijo o hija y se puede accesar usando este link que tenemos aquí en azul. ¿Ok? Empezando la semana del 17 de agosto, pueden entrar a la página y buscar el correo electrónico específico para cada estudiante. Navigating through the Collegiate dashboard. So on the dashboard, you're going to have your classroom links. So remember, in middle school, you have block scheduling. So most students will have different teachers. Maybe you might have one teacher for 2 subjects, but you will have different teachers and they will have different classroom links. So when you log off one class, according to the bell schedule, you have 5 minutes to go into your dashboard, go to your classroom links, look up your other teacher, and get into that class in the waiting room. You're going to have your school email set up right there. Then you're going to have on the right all your educational apps: Zoom, Google Classroom, Edmodo, Algebra Nation, iReady, iExcel, Study Island, Gizmos. And then parents, in addition to you wanting to look in our website, in the bottom, news and announcements, you'll have all our important updates, everything that's important for you to know. So when your child is on that Collegiate dashboard, you can just hover over them and you can see everything that's important with news and announcements and important updates. Padres, lo que tienen en pantalla ahora es la página inicial del Collegiate. Cuando entren sus estudiantes, sus hijos por primera vez, van a ver, primera vez y cada vez después, esta es la página inicial. O sea, en esta página se busca todo lo que les hace falta. Primero que nada, donde dice Classroom Links, pueden encontrar las páginas de cada maestro donde entrarían sus hijos a sus clases. Tienen aquí el email, el correo electrónico para que puedan accesar su correo. A la derecha tienen las aplicaciones que van a ver o que van a usar en diariamente, por ejemplo el Zoom, que la tienen que usar para entrar a sus clases, Edmodo, Google Classroom, Algebra Nation, iReady, todas las aplicaciones que les toca usar durante el año para todas sus clases. Y abajo, tanto como lo pueden buscar en el sitio electrónico de la escuela, los estudiantes pueden ver todas las noticias y actualizaciones en la parte abajo de la página inicial. Sneak peek they're gonna reformat Collegiate a little bit. Here's a sneak peek at the future of Collegiate. They're gonna use brighter colors. They will be doing an update and there will be parent and student profiles. So parents, you also will be able to have your own parent Collegiate account. And here's just a sneak peek at what it's gonna look like. Padres, aquí tienen una ojeada de cómo va a lucir Collegiate en un futuro. En un futuro los padres, tanto como los estudiantes, van a tener su perfil para que puedan estar actualizados y tener toda la noticia que les haga falta y unas herramientas que les hacen falta a los padres para asegurar que sus hijos están superando y haciendo lo mejor para superar en la escuela.
Collegiate help videos. So parents, we've prepared a bunch of different videos to help you and support you transitioning into Collegiate. We have the website right there above as well. And you have various different videos on showing you what Collegiate is about, a Collegiate virtual tour, a quick start, how to use Collegiate. So we want to make sure that you'll have all these videos accessible to you guys. And again, all these videos are in that on our website, on that page that's going to pop up as soon. When you click that, you're going to have, this is one of the drop screens that this will give you the option to see all these videos as well. Padres, para esos padres que se quieren familiar, never mind. Para esos padres que quieren practicar un poco y aprender más sobre el Collegiate, pueden usar la dirección web que ven aquí en azul, y ahí hay unos videos que les pueden ayudar a ustedes a conocer un poco más lo que es el Collegiate. Y para los estudiantes, por supuesto, va a ser su primera vez de ver lo que es Collegiate, cómo trabaja. So, a través de esta dirección web pueden buscar ahí todos los videos que les explica todo cómo es que funciona Collegiate. Get ready to Zoom it up. Zoom helps our schools bring our teachers and students together in a frictionless environment to create synchronous remote live instruction experience. We will be using the Zoom platform just like we're using today. It's going to provide our faculty and students the ability to see each other and conduct classes real time. Get ready to Zoom it up. Prepárense para usar el Zoom. Zoom, padres, ayuda a las escuelas a juntar a maestros, tanto como los estudiantes, en un ambiente sin fricción y crear un ambiente donde hay, por supuesto, educación en vivo, tanto como los tienen en su día normal. Y también provee a la facultad y los estudiantes una oportunidad para ver unos en la pantalla y para poder tener clases en vivo. You're gonna have to, you'll have to download the Zoom app, but you will also have it in your Collegiate account. So for authentication and security, this is how you will sign in. You will sign in with your SSO and you will type ave.zoom.us and then you will click continue. When you sign in with your SSO, you're gonna provide your email. The email that will be available, what day? August 17th. Ok, padres, para usar Zoom, si lo van a bajar, si es que lo van a bajar en una computadora, para ponerlo como por ejemplo en el Zoom Desktop y por la primera vez cuando la usen usando Collegiate, para autenticar su cuenta tienen que entrar y donde dice aquí Sign In with SSO, es lo que van a oprimir para poder accesar lo que ven aquí abajo a la derecha. Cuando le pide Company Domain, van a ponerle AVE, A-V-E. ¿Okay? Ya cuando hagan eso, continúan y les van a ayudar a autenticar su cuenta usando el correo electrónico que les da la escuela. Then you will click on here, open Zoom meetings. Después le va a aparecer una pantallita y tienen que oprimir Open Zoom Meetings, abrir Zoom. Assessments, updates, exams. I know a lot of parents have been curious what's going to happen with exams. Updates will be provided via social media on our website. State exams, the FSA, the EOC, they're not going to be administered during 100% remote live instruction.
advanced placement and CTE exams, industry certification exams, will be administered online. Progress monitoring exams, iReady diagnostics, the FAIR, Miami-Dade County Schools interim assessments, Edgenuity tests will be administered during 100% remote live instruction. Again, I repeat, the progress monitoring exams, iReady, FAIR, MDCPS interim assessments, Edgenuity, they will be administered during 100% remote live instruction. Ok, padres. Es muy importante, por lo tanto, no solamente para actualizaciones referente a lo que es lo académico, nosotros usamos las redes sociales para actualizar toda la noticia, deportes, la vida en la escuela, también los programas nosotros académicos, también como lo que vamos a hablar aquí, los exámenes estatales, actualizaciones se van a hacer vía las redes sociales, así que si no tienen una cuenta, por ejemplo, con Twitter o con Instagram, deberían de abrirla porque eso lo usamos mucho para poder darle noticias a padres. Aquí les voy a hablar de los exámenes estatales, la FCA, los EOCs. Esos tipos de exámenes no las van a dar durante el tiempo de RLI, de instrucción remoto en vivo. AP y exámenes para certificación en una industria sí se van a hacer si todavía estamos en RLI, instrucción remota en vivo. Exámenes que se usan para monitorear el progreso de sus hijos, por ejemplo, iReady Diagnostics, FAIR, Interim Assessments, Edgenuity, que son plataformas que usamos nosotros para monitorear el progreso de sus hijos, sí se van a hacer o se van a usar durante instrucción remota en vivo. Más noticias sobre fechas y cuándo se van a hacer y cómo hacerlas a través del Collegiate se van a hacer en un futuro. Parents, we want to remind you that your children do have summer assignments and their guidelines. Depending on what grade level and subject matter, you're going to go to our website again and select the appropriate file under Summer Assignments tab in the Back to School webpage. Summer reading books can be purchased through Books and Books, who will be doing a virtual book fair for our students, or a vendor of your choice. You can also purchase the books through Amazon. If you have any questions about the summer assignment, please email the following individuals below. For middle school students, Miss Simpson, Amy Simpson. It's asimpson@cohiaedu.com. For high school reading, Mrs. Ramos at mramos@cohiaedu.com. And for mathematics, Mrs. Massey at msanchez1@cohiaedu.com. Padres, para tareas durante el verano, dependiendo en el grado y también la asignatura, quizás les toca hacer unas tareas de verano y se pueden buscar a través del sitio electrónico de la escuela en el Back to School webpage. Libros que es requerido leer durante el verano se pueden comprar a través del Books and Books, que nos van a hacer una feria virtual de libros para nuestros estudiantes, o las pueden comprar a través de algún, por ejemplo, en diferentes tiendas que venden libros también, que encuentren ustedes, o quizás por Amazon, donde la encuentren. Si tienen algunas preguntas referente a lo que son las tareas de verano para middle school, pueden hablar con la señora Simpson usando el correo electrónico aasimpson@cohia.com, o para estudiantes en high school reading, la señora Ramos, mramos@cohiaedu.com, o para matemáticas, la señora Massey, msanchez1@cohiaedu.com.
Extracurricular activities and sports clubs will continue to be active virtually as they did during the last quarter. Information about club memberships and events will be made available starting in September. Sports. As per Miami-Dade County Public Schools, all sports seasons have been postponed until further notice. So right now for fall sports, there will not be any fall sports until further notice. If we have any updates, we'll be sending that information your way. Ok, padres, para los estudiantes, todos los clubs que tenemos en nuestra escuela van a ser activas de una manera virtual, tanto como se estaba haciendo a finales del año pasado. Más información referente a membresía para los clubs de la escuela van a ser, por ejemplo, por las redes sociales, empezando en septiembre. Deportes, según las leyes de Miami-Dade County Public School, todas las temporadas por ahora no van a tener plazo hasta que nos avisen en un futuro si es que van a seguir o van a tener deportes específicos. Por ahora todos los deportes de la temporada de otoño no van a empezar hasta que nos digan. Student services update. Your counselors are here to support you. We have a lot of parents with students in 6th grade with us today. Your counselor, if you did not know already, is Miss Anisa Almeida, and she is with grades 6 through 8. Miss Doris Gonzalez is grades 9 and 10, and she is our trust counselor as well. Miss Christine Gonzalez is grades 11 and 12, and is your college assistance advisor. And Miss April Ruiz is our ESC program specialist. Parents, very important. Your children are available to make appointments to meet with the counselors from 7:30 to 1:05 through Calendly. That is an appointment app. That information is also on our website. And they are open Zoom hours from 1 to 3, no appointment required. So if your child wants to meet with a counselor between 7:30 and 1:05, they got to set up an appointment. If you want to meet with your child's counselor, you can do the same thing. You just got to schedule an appointment through Calendly. If you do not want an appointment and you just want to go into their Zoom rooms, they are available by no appointments from 1 to 3, Monday through Friday. Okay. And these are the Remind apps. Okay. Download right now Remind. Remind is an app that's going to send you alerts about important things that are going on with 6th grade, 7th grade, 8th grade, 9th, 10th, 11th, and 12th. The Remind app codes are below. So make sure you download the app and you use that Remind code so you can get alerts on your child's information and things that are going on school-wide. Counselors are available now via email, and they will be available starting the week of August 24th. So the first day of school, they will be there to support your children. They will be there to support you and make sure that they go through a comfortable and smooth transition. Padres, el Departamento de Servicios Estudiantiles están aquí para apoyar a nuestros estudiantes, a sus hijos, con lo que les haga falta. La salud mental es muy importante y tenemos un departamento de consejeras que están dispuestas a ayudar y que son muy, muy buenas en lo que hacen. Para ustedes, los estudiantes del 6º grado, la consejera sería la señora Anisa Almeida. Para los estudiantes de 9 y 10 y el 9º y 10º grado, la señora Doris González. Los estudiantes de 11 y 12 grado, la señora Christine González, y la especialista en programa ESE, la señora April Ruiz. Entre las horas de 7:30 y 1 y 5 de la tarde, los estudiantes pueden hacer una cita con la consejera que les toca a través de la aplicación Calendly. La información para entrar a la aplicación Calendly está en el sitio electrónico de la escuela. Entre las horas de lunes a viernes, entre las horas de 1 y 3 de la tarde, pueden ir los estudiantes sin cita. No tienen que tener cita. Simplemente entran a las páginas Zoom del maestro, esperan si hay una persona visitando o si no, entran
a la página de la consejera que les toca. Remind, la aplicación Remind es una aplicación muy importante para padres e estudiantes. Esta aplicación ayuda a los maestros a mandar alertas y estas direcciones que van acá, que ven aquí, son específicamente para el grado que les toca. O sea, lo que reciben usando esa dirección, todos los estudiantes del sexto grado pueden recibir lo mismo alertas sobre un evento o a un examen, tanto como los padres también. Ahí tenemos las direcciones para el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12 grados. Student schedule search. Boys and girls, moms and dads and parents, available on our website, hot off the press. Your schedules will be available next week on August 17th. Student schedules will be organized by student ID numbers. Schedule changes, forms, you can only request a schedule change only for non-elective courses. You're gonna click on news and announcements on our website. You're gonna go to student services, contact info, and when you click there, it'll take you directly to see your schedule. So parents, make sure on Monday, you and your child log in, go into our website and make sure you get your child's schedule for the following week for the first day of school. Ok, los horarios para sus hijos van a ser, las pueden accesar empezando el 17 de agosto. Yo después, cuando estemos más cerca a la parte final de la presentación, yo les voy a enseñar cómo accesar la página web donde tiene todos los recursos que hemos hablado esta noche. Los horarios de los estudiantes son organizados usando sus números de identificación. Si quieren hacer algunos cambios, van a ser solamente hechos en las clases requeridas. O sea, los electivos no se pueden tocar, solamente las clases requeridas. Grab and go lunch. Cohia, we understand the importance of a proper diet and eating the right foods and giving your brain nutritional support. Our cafeteria staff will offer healthy meals to our students during remote live instruction. Parents or students, you can take our drive-through, which it will be the bus lane area. Our drive-through, the drive-through will be in the student parking lot area, and you can pick up a fresh meal on school days anytime between 10:30 and 2 p.m. So if you want to pick up a lunch meal, you may do so between the hours of 10:30 and 2 p.m. We're going to be offering you the lunch option. And when you come by, we'll give you lunch that can be either used for lunch or for dinner. And we're also going to give you a breakfast meal for the next day. So, we're encouraging parents to complete the lunch applications and get those turned in. Those are going to be available on our website as well. Students who have free or reduced lunch in the last school year, you have to reapply. So if I know the majority of all these parents on here are new to our school, but for students that were with us prior, you have to reapply. If you qualify for free or reduced lunch at your other school, you have to reapply again. This is going to be available on our website at the Back to School webpage. It'll be fully completed and can be physically brought to Cohia, or you can send it to email, send it by mail to Leslie Rovirosa at the address below. Padres, entendemos la importancia de una dieta adecuada y cómo comer la comida apropiada puede soportar o apoyar a sus estudiantes de una manera nutricional. La cafetería va a estar dando comida durante este tiempo de instrucción remota en vivo, usando el parqueo estudiantil
los padres pueden recibir servicio al carro, donde le daremos el almuerzo, tanto como el desayuno para el próximo día. Y esto va a ser los días de la escuela entre las horas de 10:30 y las 2 de la mañana. Ok. También, bueno, cuando vengan, por favor, traigan alguna identificación, preferible la identificación de sus hijos, la que se usa en la escuela, y en caso de que la perdieron, usando la identificación del padre o del estudiante, se le puede dar una forma de identificación que pueden usar para recibir lo que es la comida. La aplicación para esos estudiantes que reciben la comida gratuita o reducida tienen los padres que reaplicar este año. Los primeros 30 días usan el dispositivo del año que viene, pero ya después del primer mes, si no han llenado esa aplicación, no lo van a seguir recibiendo. Esa forma la pueden printear o imprimir a través de la página web de nosotros, Back to School webpage, que después yo les voy a enseñar cómo accesarla. La pueden completar, entregar en físico a la escuela, o la pueden mandar por correo con atención a Leslie Rovirosa a la escuela. Les sugiero que ya empiecen ese proceso, padres. Ya eso está disponible para ustedes a poder accesarlo y completar ese proceso. Y yo les voy a enseñar después de que terminemos aquí cómo accesar la forma, tanto como la encuesta que le vamos a pedir a todos los padres que lo hagan para dejarnos saber cuántos estudiantes en sí van a estar comiendo todos los días. And here's a quick video on having some online etiquette. Aquí un video brevemente para enseñarle la ética que se necesita para estar en las clases de Zoom online. Dear students, there's a right way to join an online classroom, and then there's the wrong way. Take a look. First, you want to sit facing a window or a light. Next, you want to press mute. Then look directly into the camera. And finally, lean into the screen so that your entire face fills the frame. It seems easy, and it is. Just avoid being one of these students. Harry Houdini, the one who hides and tries to disappear behind his hood. The Steph Curry, the student who wants to interact, but he's so far away from the screen you can barely see him. He's 10 feet behind the three-point line, and he has trouble making his point. Or you've got the dark shadow, the student who you can barely see, and it's really creepy. And the I woke up like this, the student who put no effort in their appearance, and they're clearly sleeping through your lesson. The scene of the crime, where only certain body parts of the victim, the student, can be seen. And then the silence of the lamb, the student who rambles on and on and on, but is clearly on mute, but has no idea. And then, the Zoomer, the student who takes the word Zoom a little bit too literally. And then we have the halo, the student who sits with the light right behind them, casting a hue of bright light around them. It's very annoying. And then we have the nomad, the student who cannot sit still and roams around the house throughout the entire lesson. And then you've got the groundhog, the one whose head you can barely see. And then we have the headless horseman, whose camera angle is quite unfortunate for obvious reasons. And then we have Galileo, the student who is constantly looking around and daydreaming and clearly not paying attention to anything you're saying. The unimmutable madness. There is so much going on in this child's house, and for some reason, he doesn't seem to be able to keep himself on mute. Can't you clean your mouth? And then you have the Decepticon, the student who acts like he's paying attention, but he's really not. He's deceiving you. He's doing everything but paying attention. And
the self-obsessed student, only interested in using classroom screen time to prep and to adorn themselves. And finally, we have the rest Zoomer. This is a student who's on Zoom and forgets to press mute when he goes to the restroom. Stop it. He needs some milk. So students, please heed my advice and avoid any of those behaviors. I will thank you. Your teachers will thank you, and your classmates online will appreciate it as well. Did you clean your room? Yes, I gotta go. Online etiquette. So what are the most important things for our school, for Collegiate? You have to adhere to the uniform policy. Students have to wear the Oxford shirts Monday through Friday. On Fridays, it could be the polos, but they have to wear their uniform tops, okay? You have to be in full view of the screen. You have to set up your computer in a well-lit room. You have to have your camera on at all times. You have to mute your microphones, open the Zoom meeting on time, report to all scheduled classes, avoid talk with other students unless authorized by the teacher. You need to sit up in the chair with your back straight and your shoulders back. Students who do not abide by our online etiquette requirements will have the possibility of being removed from a Zoom meeting. Ok, padres. So, para los Zoom meetings es importante que los estudiantes sigan las normas de un Zoom meeting. Por ejemplo, deberían de tener la política de uniforme para nuestra escuela. Nuestra escuela se va a seguir este año. Los estudiantes tienen que estar en vista de la pantalla, su cara completa, que pongan sus computadoras en un cuarto con luz suficiente para verse la cara, que las cámaras estén encendidas a toda hora, que silencien a sus micrófonos para que puedan hablar los maestros, abran su Zoom meeting no a la hora adecuada, 2 minutos antes de la hora adecuada, que vayan a todas sus clases, que eviten hablarse uno a otro, a no ser que es parte de la asignatura o parte de una tarea que tienen dentro de la clase, y que se sienten bien en la silla. Todos los estudiantes tienen, a lo mejor pueden ser que los saquen de la clase si no siguen las normas de que hace falta para tener una clase en Collegiate durante el tiempo de instrucción remota en vivo. Okay. Sorry. Again, this is your Go ahead. Again, this is your administrative team. My name is Carlos Alvarez. I'm the proud and founding principal of Collegiate Career and Collegiate Academy. We're joined by Ms. Evelice Puente Ocampo, our vice principal, Mr. Daniel Montelongo, our assistant principal, and Ms. Graciela Carvajosa, our dean of academics and student affairs. It has been a privilege to be able to share this information with you. I hope that this puts you a little better at ease. I know that we're all navigating through some different times, but you know, I think we'll stand tall when we face these challenges. And again, be reassured that you have a school that you can depend on, that you can count on, that will support you and your children as we get ready to launch our 100% remote live instruction. We will always be here to support you and navigate through these charted waters. We're still learning too. You know, we may not have all the answers. I'll be honest with you. A lot of these things change week to week. But nevertheless, be reassured that we're here to support you. We're here to support your children, and we will do everything possible within our power to make this transition smooth for everyone. So, Mr. Alvarez, I'd like to really quickly, before we go on to the question and answer session, just want to show the parents how to get to the
back to school webpage where they can access all of the resources that they need. Padres, en un minutico les voy a enseñar cómo navegar el sitio electrónico de la escuela para que puedan buscar la página Back to School webpage, donde tienen todos los recursos y encuestas requeridas de cada padre para poder empezar el año. Ahora voy a compartir la pantalla. Okay. Ya cuando se realice la primera página, van a ver aquí el pop-up y aquí mismo donde dice Back to School webpage, opriman ahí y a la izquierda van a tener el menú y en el menú tienen todos los recursos. Por ejemplo, el código de conducta virtual para poder accesar Collegiate. 2 encuestas que nos hace falta que hagan padres importantes. Estas 2 encuestas van a ser disponibles el día 12 el miércoles 12 a las 10 de la mañana e incluye 2 encuestas donde si ustedes le hacen falta un dispositivo para que sus hijos puedan hacer las tareas y entrar al Zoom, tenemos que saber nosotros aquí en el Connectivity Survey. Esa es la primera encuesta que van a hacer. De nuevo, no va a ser disponible hasta el miércoles 12 a las 10 de la mañana. Y también aquí van a empujar para poder buscar una fecha y hora donde pueden entrar a la escuela y buscar su dispositivo, o sea, su computadora. Okay. De nuevo, no va a estar listo hasta el 12 de agosto. Si es que les hacen falta una computadora, nosotros vamos a estar brindándolas a los padres con un recargo de 50 pesos para seguro que se usa para arreglar las computadoras después de que son devueltas a la escuela. Otra encuesta muy importante, Grab and Go Lunch, para saber nosotros más o menos cuántos estudiantes van a estar comiendo. Lo mismo que van a comer todos los días, que 2 días o 3 días, no importa. Por favor, completen esta encuesta para que nosotros podamos hacer la comida apropiada para nuestros estudiantes, la cantidad de esas apropiadas. Aquí pueden accesar la lista de útiles. Lista de útiles para buscar horarios, para buscar información de los servicios estudiantiles, las tareas de verano, uniformes, muy importante. Aquí donde dice Students, aquí en la pantalla, en el renglón de arriba, pueden buscar Students. Ir a donde dice Uniform Policy y ahí ven la política de uniforme de la escuela. ¿Ok? Y aquí ven todo lo adecuado que se puede usar en la escuela. ¿Ok? Las camisas para 6º grado que pueden usar son de color blanco y color gris solamente. Los otros no pueden usarlos los niños de 6º, 7º ni 8º grado. Los pantalones también los tienes aquí, los estilos los tienen acá y también las camisas polo, que solamente pueden de nuevo usar las blancas y las grises. Los zapatos que son aceptados, los suéteres que son aceptados, que se venden en la escuela y tanto ejemplos de artículos de ropa que no se pueden usar en la escuela. ¿Ok? Y para esos estudiantes que tienen hermanos que ya tuvieron tiempo en la escuela, todas las emblemas estas no se pueden usar ya. Y aquí tenemos por debajo el horario de que se tiene que usar todos los días. ¿Ok? Lo más importante aquí, todo la ropa no van a fallar si van al All Uniform Wear. Que estaba buscando la dirección aquí, pero eso lo tenemos en el sitio electrónico de nosotros. All Uniform Wear es la tienda que tenemos aquí pegada a la escuela, que tienen todos los artículos que les hacen falta para este año. Si compran ahí, no van a fallar. Si empiezan a buscar ropa, pantalones en otros sitios, desafortunadamente le vamos a pedir que los cambien. Pero bueno, de todas maneras, solamente lo que les hace falta para el principio de año es
los pantalones, perdona, las camisas. Okay. All right. Thank you, Mr. Montelongo, for a very good description of all this information that is available to all the parents. Gracias, señor Montelongo, por enseñar a todos los padres cómo accesar esta información en nuestro website. Thank you, parents. Thank you, Mr. Montelongo, Ms. Carvajosa, Ms. Puente, for being with us today. Gracias, padre, por estar con nosotros esta noche. Yo sé que es bastante información. Yasiri, si tienes más preguntas, yo sé que preguntaste 10, pero puedes preguntar 5 más. El correo electrónico mío está disponible ahí en el website también. Muchas gracias. Welcome to Bulldog Nation. Bienvenido a nuestros Bulldogs. Y aquí estamos para apoyarnos cada uno. Thank you and have a good evening. Night.